con base a lo que se desarrolló o lo que se vivió en México en este siglo XX, finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces, ¿cuáles son esas cuatro principales teorías del conocimiento? Las que le señalaba que se pueden elegir para su tema de exposición. Puede ser modelo clásico, el modelo de capitalismo periférico, el modelo de crecimiento continuo o el modelo de ciclos económicos. Ahorita estamos terminando otros subtemas, no hemos llegado a esos temas, pero eh, en ese sentido lo vamos también a ver en clase. Se trata de que cada uno de estos modelos nos habla sobre qué presidente de México los utilizó, cómo los utilizó para la economía mexicana, ¿sí? Y también a través de gráficas se representa en qué consistió cada uno de estos modelos. No van a exponer los cuatro, ustedes solo van a elegir uno para la exposición, ¿sí? Entonces, ¿en qué vamos a utilizar el material reciclable? La idea es, pues, cambiar nuestra cultura, ¿verdad? Ya no utilizar tanta cosa nueva, papel para gastar más árboles, tintas, etcétera. Entonces, el material que tenemos en casa, si yo tengo un esquema, ¿sí? Con ese material puedo hacer el esquema sobre una mesa o sobre una superficie plana, ¿sí? Y lo acomodo de tal manera que ese material, aunque no lo pegue, aunque no lo recorte, si alguien no lo quiere recortar y pegar, bueno, lo ordenan ustedes de tal forma sobre su superficie que dé la apariencia del esquema que van a representar, ¿sí? Y le toman la foto. No sé si me explico. Es como la maqueta, ¿sí? Que le dieron forma de acuerdo al monumento. En este caso sería utilizar el material reciclable para darle forma al esquema que represente el modelo económico. No sé si ya va quedando un poquito más claro, Iris, Gerardo, Lili. Así, profe, esa era mi duda de los temas que vamos a ver Ajá. en el proyecto. Entonces, por ejemplo, que alguien dijera, yo quiero representar con una gráfica de barras. Entonces, puedes colocar sobre tu superficie distintos tipos de cajas o distintos tipos de papel de recicle, ¿sí? En distinto tamaño de acuerdo a tu gráfica de barras, ¿sí? Y si por ahí en casa tengo números o tengo periódico, pues en lugar de que imprimas y gastes en impresión, ¿sí? Pues recorto los números que están en el periódico y los ordeno de tal manera que esos números van a representar mi gráfica de barras, por poner un ejemplo, ¿sí? Si tienes hilo de cualquier tipo, en lugar de hacer líneas o cortar una cartulina nueva o usar plumón nuevo, con ese hilo lo puedes utilizar para colocar las líneas, por ejemplo, en cómo sube o cómo baja una gráfica en la economía, por poner otro ejemplo. Y los puntos de la gráfica puedes utilizar, por ejemplo, botones, no sé, cualquier cosa que represente un punto dentro de la gráfica a simbolizar o a representar, ¿sí? Entonces, de esa forma se trata de que ustedes también aprovechen su creatividad, aprovechen lo que tienen en casa, ¿sí? Hagan bien el acomodo del material, le tomen bien la foto y lo puedan, digo tomen bien la foto en el sentido de que esa foto ustedes la pueden acomodar en su PowerPoint ya para exponer. ¿Sí me explico? Porque a lo mejor alguien quiere grabar forzosamente ese esquema y ustedes estar encima o arriba o enfrente del esquema con el material reciclable. Pues, obviamente que a lo mejor no se pueda, ¿sí? Entonces, tomo foto a mi gráfica, a mi esquema, a lo que voy a representar del modelo económico y ya luego lo acomodo en mis diapositivas que me quede de fondo y ya yo quedo al frente o que me quede de fondo y grabo mi voz, ¿sí? Entonces de tal manera
que utilicen los elementos para la exposición. ¿Alguna duda? ¿Alguna sugerencia? Suemi, Paola, Carla. Esas uñas, me va a decir, no estamos en el salón. Bueno, bueno, ya vi por ahí algunos que no se dejan ver. Polito, por ejemplo, ahorita no se deja ver. Adriana, Michelle, Profe, Quique, Ismael, Mildred y Marco. ¿Qué pasó? ¿cuántos minutos tienen que ser? De preferencia de 30 segundos a 60 segundos la introducción y la presentación, o sea, un minuto máximo. El desarrollo de 2 a 3 minutos y la conclusión igual de 30 segundos a un minuto, de preferencia. Profe, sería mucho pedirle que lo pueda poner ese Classroom. Perdón, Iris, ¿qué me dijiste? Es que mi audio se está trabando y quería saber si lo podía poner en Classroom, por favor. Ajá. ¿Me escucha? Poner en Classroom, ¿qué cosa? ¿Cuánto tiene que durar cada cosa? Ah, sí está en Classroom, se los mostré ese día. Se ve que ya leyeron todo el formato. En el formato allí dice los porcentajes, dice qué tanto por ciento vale, los minutos. Ujú. Pueden volver a leerlo todo lo que está en Word. Allí viene detallado. Prácticamente está detallado. Puede ser que tenga algún error, pero lo revisé más de 3 veces. Espero no tener errores. Espero que no haya falta de información, pero pueden volver a revisar ahí en Word. Ahí viene lo de los minutos y viene lo del uso del material reciclable y también viene la observación que en el caso de quienes sí participaron en la parte 1 de la maqueta, caso de Paula, Carla y Mildred, son las únicas 3 personas que no es necesario que salgan en su video de exposición, solamente su voz y solamente uso de diapositivas. Solo quienes participaron en la maqueta, tampoco es necesario que utilicen material reciclable, pueden utilizar solo diapositivas. Eso sí lo aclaré, ¿verdad, Paola? Ajá, y ya tienen su 10% de proyecto, ya nada más van por un 20%. Los que no hicieron nada de la parte 1, entonces sí van por su 30% de proyecto. Ujú. Por favor. ¿Alguna otra duda, Manuelito, Marisol, Michelle, Adriana, Luis, dudas? Ismael, Marco, Polito, dudas. No, profe. No, profe, yo no tengo duda. Marlene, Valeria, Fanny, Gerardo, Iris, Andrea. Andrea, hoy sí te estamos viendo, ¿cómo estás? De veras, hasta da gusto cuando luego se dejan ver, porque luego nada más se ve así una parte de ustedes, y así como que no sé si su cámara esté muy pequeña y no los deja ver, pero bueno, lo digo en plan de broma, en forma positiva, pero obviamente, digo, comprendemos los adultos que a la edad de ustedes, a veces todo ese cúmulo de emociones hace que a veces nada más quieran mostrarnos su cabello, media cara, una oreja, un pedazo de brazo, ¿sí? Pero el reglamento es que estén completos, ¿ok? Entonces hagan lo posible por ya verse bien, porque si no, vamos a tener que tomar otras medidas. No, pues la medida que les había comentado es que quienes no estén utilizando bien los medios, sobre todo la cámara, van a tener que ir a hacer examen presencial a la escuela, el parcial, ¿sí? Los que no estén utilizando sus cámaras van a perder el derecho a examen virtual en plataforma y van a tener que ir a hacerlo presencial a la escuela. Ujú. Entonces, Michelle, Luis, Ismael, Adriana, Marco, o usan cámara o van a tener que ir a hacer el examen parcial a la escuela, de favor, ¿sí? Ya le pedí autorización a la directora y me dijo que estaba de acuerdo, que quienes no estén usando la cámara, en mi materia, pues tengan que ir a hacer el hermoso examen presencial a la escuela, por favor, ¿sí? Bueno, estamos aquí 15 días de los primeros parciales.
Entonces vamos a ver un primer video para meternos a los detalles sobre los países desarrollados y subdesarrollados. Pero para ello necesito que veamos también esto, que es una pequeña síntesis de lo que hemos estado viendo ya a lo largo de este semestre, en estas primeras 4 semanas. Así que pongamos mucha atención, que nos va a servir de repaso. A continuación se va a presentar un video sobre la estructura socioeconómica de México, en el cual se toca... En lo que ustedes lo ven, les voy pasando lista, aquí voy viendo quiénes están y registro su asistencia mientras ven el video, por favor. Tocarán temas como geografía de México, demografía, sectores económicos, modelos económicos y componentes o engranajes que mantienen todo este sistema en funcionamiento. México, cuyo nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos, tiene una extensión territorial de aproximadamente 12 millones de kilómetros cuadrados, que lo posiciona en el quinto lugar de América y el 14º en el mundo, dividido entre 2 entidades federativas. Sus colindantes terrestres son Estados Unidos, Belice y Guatemala, mientras que las marítimas son Océano Pacífico, Mar Caribe y Golfo de México. El Censo de México. Cada 10 años se actualiza el estudio demográfico de México, gracias a un preconteo anual de la población elaborado por el INEGI. El INEGI es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dicho estudio ayuda a conocer la estructura económica del país, que se encuentra dividido en 3 sectores. Los sectores son el sector primario, en el cual se extrae y se obtiene materias primas, ya sean de ganadería, pescadería, agricultura, minería, entre otras. El sector secundario, en el que se transforma la materia obtenida del sector primario en productos y se prepara para el sector terciario. Y finalmente el sector terciario, en donde se comercializa el producto. Se entenderá mejor con el siguiente ejemplo. En el campo se cultivan fresas, esto representa el sector primario. Dichas fresas se venden y la empresa que las compra hace mermelada con ellas. Esto representa el sector secundario. Finalmente, dicha mermelada se vende a los mercados y a la población. Esto es el sector terciario. Modelos económicos. Existen 4 tipos de modelos económicos: el modelo de sustitución de importaciones, de desarrollo estabilizador, desarrollo compartido y modelo neoliberal. Modelo de sustitución de importaciones es el que sustituye los productos extranjeros por artículos nacionales. Modelo de desarrollo estabilizador. Cuando se genera una economía, establece de manera continua por un cierto periodo de tiempo. El modelo de desarrollo compartido se caracteriza por buscar y favorecer a los campesinos, ya que satisface la demanda de los trabajadores. Y el modelo neoliberal se genera privatizando todo, pretendiendo reducir el gasto público e inflación y aumentando el ahorro interno y estabilidad financiera. Estos modelos funcionan gracias a varios engranajes que mantienen los modelos económicos funcionando de la manera que deben. Estos son: crédito. Esta es una operación financiera en la cual una persona, el acreedor, realiza un préstamo por una cantidad determinada de dinero a otra persona, el deudor. Inflación. Este se puede definir como el aumento sostenido de los precios existentes, así como la pérdida de valor de la moneda ante estos. Deflación. Es un contrario al anterior. Los precios bajan y el valor de la moneda sube gracias a que existe un exceso de capital. Apalancamiento. Es la relación entre crédito y capital propio invertido en una operación financiera. A mayor crédito, mayor apalancamiento y menor inversión de capital propio. Desapalancamiento. Es lo contrario del apalancamiento en economía. Suele darse en periodos de crisis cuando los actores económicos, hogares, empresas e inversores que antes se habían endeudado para beneficiarse del apalancamiento ya no pueden soportar el peso de su deuda. La depresión es una forma de describir una crisis económica. Consiste en una gran disminución sostenida de producción y consumo, acompañada de desempleo y restricción de crédito. La recesión se refiere a la disminución o pérdida generalizada de la actividad económica de un país o región, medida a través de la bajada en tasa anual del Producto Interno Bruto Real durante un periodo suficientemente prolongado. La productividad es la relación entre la cantidad de productos obtenidos por un sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción. Estos engranajes son los que sostienen un modelo económico. Para mantener un registro de todo esto,
Se requiere tener un registro de todo y para hacer esto existen diferentes tipos de cuentas. La cuenta corriente se encarga de todas las operaciones reales que se realizan. La cuenta financiera que recoge los datos de los residentes del país. La balanza de errores u omisiones que se encarga de registrar datos que no entran en ninguna de las cuentas anteriores. Ok, bueno, entonces a grandes rasgos vimos lo que es estas diferencias entre lo que hemos estado observando y conociendo sobre la estructura socioeconómica de México, incluyendo los sectores económicos. Y ahorita que ya pasamos a los del desarrollo económico y ver el subdesarrollo económico, debemos identificar estas diferencias, ¿verdad?, entre el desarrollo y el subdesarrollo económico. Bueno, nada más para que no digan que... Entonces, Fanny, Iris, Gerardo... Profe, yo la pagué porque se me estaba trabando el video. Ah, ok. Fanny y Gerardo, bueno. Luis Guzzi. Vamos a ver la otra parte del video y lo que está en Classroom, donde dice la clase de hoy. En la parte superior dice allí, actividad de la clase. Ah, ¿alguien tenía una duda? ¿Escucho? Me da permiso de ir al baño. Vaya usted rápido. Ajá. Gracias. Entonces allí tenemos en pantalla actividad de clase. ¿Qué es un país desarrollado y qué es un país subdesarrollado? La definición de país desarrollado la podemos identificar entre la página 19 y 20 y desde el país subdesarrollado entre la página 20 y 21 tenemos parte de esta información. A grandes rasgos, ¿quién gusta participar y decirnos alguna característica de lo que es un país desarrollado? ¿Quién gusta participar? ¿Suemi? Sí, yo quiero decir sobre las características de un país desarrollado o de los países desarrollados son altos niveles de calidad de vida. Ajá. O también como un buen sistema de salud o seguridad social. Sí. Y alto índice de desarrollo humano, y yo desde ese siento que como que hay más personas tal vez estudiadas o algo así, no sé si estoy en lo correcto. Ok, sí. Entre muchas más características. Gracias, Suemi. Marisol, ¿nos puedes decir otras características de los países desarrollados a diferencia de los países subdesarrollados? Que tienen más oportunidades y pueden crear más cosas, que tienen más capital. Ok, gracias, Marisol. Manuel, ¿alguna diferencia entre esta clasificación de países? Característica, ajá, de país desarrollado a diferencia de un país subdesarrollado, Manuel. No logro escuchar. Ya, ok. Sí, Manuelito, te escuchamos. Tu participación. Es página 20. Pero que tú nos compartas alguna diferencia que identificas entre un país desarrollado y un subdesarrollado. Marlene, ¿puedes participar, por favor? También se puede decir que
El índice del desarrollo humano. También, muy bien. El IDH, el índice de desarrollo humano, es también otro indicador de los países, entre países desarrollados y subdesarrollados. Bueno, vamos a ver el video para identificar más características que son las que les van a servir como ejemplos para su actividad en la libreta, junto con la definición de qué es un país desarrollado y qué es un país subdesarrollado. Por favor, así como se indica en Classroom. Desarrollados y subdesarrollados. A continuación hablaremos sobre el IDH o Índice del Desarrollo Humano. Este establece y compara los niveles de desarrollo alcanzados por los diferentes países a lo largo del año. Agrupa a los tres factores fundamentales que son una vida longeva y sana, esperanza de vida y el IDH per cápita. Es utilizado por el PNUD o Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y es medido a través de la tasa de analfabetismo que tiene cada país. Disparidades en el consumo. El consumo de alimentos. En los países más desarrollados, la obesidad se considera una epidemia, a diferencia de los países subdesarrollados, los cuales abundan de desnutrición crónica. El consumo de energía. El 80% del consumo total de energía en el mundo se centra en los países desarrollados, a comparación de los países subdesarrollados, los cuales obtienen energía a través de la leña. Consumo de bienes y servicios más caros. Los países desarrollados tienen una alta tecnología, comparado con los países subdesarrollados, los cuales están privados de los avances tecnológicos y están aislados de la información y de las comunicaciones. Clasificación. Hay distintos tipos de países, los cuales les mencionaremos en esta ocasión. Países desarrollados. Se encuentra Estados Unidos, Canadá, Japón, gran parte de los estados europeos, Australia y Nueva Zelanda. Desarrollo medio. Se encuentran ciertos países latinoamericanos como El Salvador, Bolivia, Paraguay, Rusia y otras antiguas repúblicas soviéticas, países asiáticos como Malasia y Tailandia. La última clasificación es de los países subdesarrollados, los cuales están compuestos por Asia Meridional y Oriental, en Centroamérica y el África subsahariana. Por consiguiente, responderemos la pregunta del video enseñándole cada uno de los factores. Renta. En los países desarrollados, la renta es por encima de los $10,000 anuales, comparando con los subdesarrollados, los cuales no alcanza su renta a los $2,000 anuales. La industria. En los países desarrollados, cuentan con una industria potente y tecnológicamente avanzada, con una buena infraestructura, a diferencia de los países subdesarrollados, los cuales su industria es poco desarrollada, pues su economía se basa en la explotación de recursos naturales que son exportados. Consumo. En los países desarrollados tienen un alto consumo que favorece el crecimiento de su economía y los países subdesarrollados obtienen bienes de consumo y préstamos de los países desarrollados. Servicios. Los países desarrollados tienen una gran cantidad de servicios de calidad a los que tiene acceso a la población, a diferencia de los países subdesarrollados, los cuales sus servicios de salud y educación suelen ser de mala calidad e inaccesibles a la mayoría de la población. Tecnología. Los países desarrollados están tecnológicamente avanzados, mientras que los países subdesarrollados obtienen tecnología de los países desarrollados. Para finalizar el video les hablaremos sobre la educación. En los países desarrollados tienen una educación muy buena y de alta calidad, comparada con los países subdesarrollados que no tienen una educación muy buena ya que es de baja calidad. Les agradecemos por ver atentamente nuestro video. Ok, bueno, entonces ya vimos más características que nos ponen de forma clara
las diferencias y no solamente hay dos subdivisiones, sino tres: países desarrollados, países en vías de desarrollo y países subdesarrollados. Entonces, jóvenes, aquí hemos de identificar, y para eso es el tema, para identificar los factores que intervienen en la subdivisión del desarrollo económico a nivel internacional, los factores que influyen y finalmente como consecuencias que serían las características entre una situación y otra. Por muchos años y bueno, a la fecha, los países desarrollados, o también se les llama potencias mundiales, pues han tratado de ocultar, ¿sí? Han tratado de maquillar las razones por las cuales son precisamente potencias, por las cuales son países desarrollados, entre comillas. Pero el punto es este: ahorita que estamos viendo las consecuencias del calentamiento global a causa de la explotación de los recursos naturales, a causa de la excesiva contaminación por el consumismo, pues bueno, aquí es donde precisamente hasta cierto punto en estos últimos 5 o 10 años se estaba identificando de manera integral cuáles países realmente se han desarrollado en ese sentido integral, de tal forma que no están afectando a otros países en lo ecológico y en muchos otros sentidos, que se han desarrollado sin explotar a otras naciones, que se han desarrollado sin haber esclavizado a otras naciones, sin haber tenido que usar armas para conquistar otras naciones. Y ahí es donde viene lo complicado, ¿verdad? Porque sería casi imposible que un país desarrollado o potencia mundial no haya utilizado, al menos en estos últimos 500 años de la historia de la humanidad, no haya utilizado armas para conquistar territorios, para adueñarse de territorios en distintas partes del mundo, que no haya utilizado este tipo de herramientas o incluso la esclavitud para explotar los territorios conquistados o dominados y explotar los recursos naturales de esas zonas, como sucedió aquí en México, que trajeron los esclavos africanos para explotar las minas de oro y de plata y de otros minerales hallados en América Latina principalmente, ¿sí? Entonces, en ese sentido, jóvenes, ¿cómo darnos cuenta de que efectivamente una potencia mundial o mejor dicho, un país desarrollado realmente se haya desarrollado de forma integral sin tener que haber utilizado violencia, explotación, esclavitud, etcétera, ¿sí? Más moderno, sin tener que haber utilizado el capitalismo o el neoliberalismo? Prácticamente estamos hablando de una situación casi imposible. Entonces, la realidad es esta, que ahora pues no se puede tapar el sol con un dedo, en el sentido de que las grandes potencias pues han logrado ser potencias utilizando algunos recursos que tampoco son, aunque ahora se pone muy en boga, utilizaron recursos que no son precisamente derechos humanos, ¿sí? Que no están basados en derechos humanos, como lo ha sido la esclavitud, la explotación de recursos, la explotación laboral, etcétera, entre muchas otras cosas. Entonces, al menos nosotros aquí en México lo vemos con la gasolina, ¿sí? Si se entiende que gran parte de la gasolina que se produce en Estados Unidos viene de México, y hacemos el comparativo en costos o en precios, y cómo es posible que en Estados Unidos sea más barata la gasolina que en México. Entonces estamos hablando de que no hay una igualdad en el valor agregado
a la producción de gasolina, ¿sí? Que no tiene la misma calidad ni el mismo precio, pero ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la causa? Pues estamos hablando de que hay una explotación disfrazada, ¿sí? En el precio de la gasolina y que se le está dando preferencia con otro tipo de servicio, con otro tipo de tarifa a los países del norte, Estados Unidos y Canadá, ¿sí? A diferencia de México y Latinoamérica, que se le puede dar, no nos pueden dar hasta una gasolina de segunda mano, ¿sí? Eh, no con toda la calidad que debiese ser, ¿sí? A un costo más alto, ¿sí? Estamos hablando de una explotación, de un abuso de poder, de una manipulación de poder, incluso en en la misma economía, ¿sí? Entonces, es una realidad que ya no se puede tapar, ¿sí? Es una realidad que todos los ciudadanos nos damos cuenta, ¿sí? Entre muchas otras cosas, ¿no? Eh, Tan solo, si ustedes observan a detalle de algunos productos que se exportan de México a otros países, en este caso hablemos de Norteamérica hacia Estados Unidos y Canadá, en esta zona de Costco que se producen aguacates, que se produce el elote, hacia Perote que se produce la papa, hacia Martínez de la Torre que se produce el maíz, aquí mismo en la zona de Córdoba y Coatepec que se produce el café, ¿sí? Si vamos a esas empresas que están exportando X o Y producto, primero hacen una selección del producto, ¿sí? Y ya que hacen esa selección del producto de calidad, ¿sí? Entonces van procesándolo para X o Y presentación y enviarla con el estándar de calidad a tal o cual país, hacia Europa, hacia Norteamérica, hacia Asia, o dependiendo el país que está comprando, la calidad de producto que está solicitando y en ese sentido la garantía que pueda tener el producto. Y pues puede resultar que aunque sean productos hechos en México, ¿sí? Pues en algunos casos se lleven toda la pulpa, por así decirlo, todo lo de mejor calidad hacia otros países y nos dejen lo que quede, ¿no? Entonces, en algunos casos sí sucede, en algunos casos, no en todos los productos, en alguno que otro producto llega a suceder, ¿no? Que pues obviamente lo está comprando X o Y país a X o Y precio a México y bueno, pues está el compromiso o la obligación, por así decirlo, pues de exportar ese producto, aunque en México los mexicanos se queden sin el producto. No sé si me explico, ¿sí? No sé si me explico allí, ¿sí? Entonces, Suemi, ¿puedo poner de ejemplo lo de la venta de la miel? ¿Sí? Sí, sí, Ok. sí. Entonces, por ejemplo, digamos que Suemi, ¿no? Este, digamos que Suemi es México, ¿sí? Y vamos a poner, a ver, Gerardo, ¿te puedo poner de ejemplo como Estados Unidos? ¿Sí? Entonces digamos que Gerardo es Estados Unidos, ¿no? Así muy sutilmente. Y entonces Suemi hace 100 años necesitaba crédito y necesitaba armas para defenderse durante la Revolución Mexicana y entonces Gerardo le dice a Suemi, que es Estados Unidos, le dice a México, ok, yo te doy las armas a crédito, pero me vas a dar a cambio esto y si no tienes el dinero, bueno, pues me das recursos, me das me das petróleo, me das aquello. Ah, Suemi, encantada Suemi y hace el trato con Estados Unidos, México con Estados Unidos, ¿no? ¿Y ahora qué sucede? Bueno, pues ahora resulta que con los incendios que hay en Estados Unidos, con las inundaciones que ha habido por el huracán en Estados Unidos, pues Estados Unidos, que lo representa Gerardo, le dice a México, que ahorita lo está representando Suemi, le dice, ¿sabes qué? Tuve catástrofes, no tengo miel, necesito miel, ¿sí? Y Suemi sabe que la miel nos ayuda en las defensas y también le ayuda a los mexicanos en México, pero como está comprometida por el crédito que le dio Estados Unidos y las armas que le vendió Estados Unidos desde hace 100 años,